Bienvenidos a un episodio más desde la meseta de Leng, este lugar místico mágico donde pueden sacar sus frustraciones y hablar de cosas que a nadie le importan un carajo. Yo soy Yaniel Samperio. Y yo soy René Mercado. Y disfruten este episodio. ¡Vámonos! Filosofía, videojuegos, cine y cosas darks. Aquí, en la meseta de Leng. Todo lo que querías escuchar, como no lo querías escuchar. Hey amigos, bienvenidos. Benvenuto a Mixes du Leng, a un episodio más. Yo creo que ya para este punto este sí puede ser el tercero, ¿no? O sea, de que, amigos, ya para este punto debieron de haber, ya haber escuchado los primeros 2 episodios de la meseta de Leng, El Valle Inquietante y OVNIs en el Arte. No sabemos todavía cuál fue primero, cuál en qué orden, pero yo creo que este es un muy buen episodio para que sean los últimos 2 del mes, porque además, amigos, y ya porque empecé con el spoiler, y seguramente ya lo vieron en el título de este video, pero el episodio de hoy se va a dividir en 2. Para que no se nos pongan erizos, para que no se espanten, para que no sientan que les están robando. No se preocupen, solo tienen que esperar a la siguiente semana, ¿ok? Oh, sí que sí, amigos. Así que esténse atentos a nuestro contenido en redes sociales, @mesetadeleng en Facebook, Twitter, Instagram, seguirnos en TikTok y en YouTube, sus plataformas de videos favoritas, y únanse a nuestra comunidad de Discord, que está muy bueno el desmadre acá. Exactamente, también amigos, si no lo saben, estos episodios ya están siendo grabados en vivo desde nuestra plataforma favorita de comunidad, que es Discord. No se preocupen, ya vamos a regresar a Twitch, ya pronto, ya vamos para allá. Sin embargo, ya una de las cosas que la gente que entró a Discord pudo beneficiarse fue haber escuchado por primera vez estos episodios que van a salir un mes después de más o menos de cuando lo estamos grabando. Entonces, por un mes, la gente que está aquí en vivo en el Discord va a poder escuchar los episodios, va a poder comentar, va a poder ser parte de eso. Entonces, si no te has unido a nuestro Discord, no sé qué estás esperando, la verdad. Oh, sí, lo pueden encontrar en nuestros links de redes sociales. Pero bueno, también en otras noticias, recuerden que abriremos un Patreon en marzo. Ya lo verán o lo estarán viendo, yo qué sé. Así que suscríbanse, hay muchos beneficios en nuestro Patreon. Así es, ya. Para este punto ya se lo saben, pero si no, ya pueden ir metiéndose al Patreon. Si no, en el Discord aquí van a encontrar, creo que por estas fechas ya van a poder estar encontrando el video del Patreon. Ya falta nada para que salga, entonces manténganse atentos, atentas, amigos, amigas, porque se viene contenido interesante y muy bonito para todo el año, la verdad. Entonces, de una vez, ahorita que traemos las ideas fresquitas, y si quieren ser parte de este primer guamazo, por favor, váyanse al Patreon. Van a ver cosas lindas. Ah, sí. Pues bueno, unos comentarios en vivo nos dice Leo, todos los episodios pueden ser el primer episodio para alguien. Efectivamente, así que si este es tu primer episodio, coméntanos. 100%. De hecho, en el Spotify Wrapped, según yo recuerdo, había una parte en la que decía, que sí, por cierto, los amamos a todos ustedes, amigos, muchas gracias. Había una parte en la que decía que el episodio por el que más nos conocieron, y además el más hypeado, el que todos aman, güey, fue Baphomet. Entonces, bueno, un aplauso y un agradecimiento a ese episodio, que la verdad estuvo muy lindo. Y claro, todos los episodios pueden ser un primer episodio de La Meseta. Entonces, si este es el primero que escuchas, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Deposítanos. Entre paréntesis, vamos por ese Spotify 2024. ¡Oh, sí! Oh, sí, amigos. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué trata el episodio de hoy? Muy bien, amigos. Desde sus orígenes, la ciencia ficción nos ha maravillado con el mundo de lo posible. Ya sea con viajes hacia profundidades solo imaginables de nuestro planeta o mundos distópicos donde los avances tecnológicos han logrado someter a la especie humana. La literatura de este género cuenta con casi infinita variedad para echar a volar nuestra imaginación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando algo que pareciera solo puede ser permitido en el terreno de la ficción tiene probabilidades científicas reales de existir? La teoría del cerebro de Boltzmann, de forma similar al genio maligno de Descartes y al experimento mental de Putnam del cerebro en una cubeta, propone una realidad en donde todo lo que conocemos no es más que una ilusión, producto de una fluctuación de partículas en el espacio. Una fluctuación que dio origen a la conciencia que ahora imagina tener un cuerpo y estar escuchando un episodio de la nueva temporada de La Meseta de Leng. Amigos, hoy les platicaremos del cerebro de Boltzmann. Oh, sí. Oh, sí. Pues Me emociona. Es de estos episodios, amigos, en los que preparen a su cerebro para ser volado.
Amigos, si no tienen mucha experiencia con lo que es filosofía de la ciencia, hay un punto donde se vuelve just overwhelming. Y quizá no nos adentremos tan de lleno a eso, ya ustedes serán partícipes de qué tanto dejan pasar eso. Sin embargo, hay una parte muy hasta Lovecraftiana, ¿sabes? Como un pedo con el cosmos y cosas que no llegamos a entender y la probabilidad de la nada existencia y de la muerte fría del universo, entre otras cosas que ya platicaremos. Entonces, número 1, prepárense porque sí se viene un episodio densito donde, número 1, hay que pensarle, ¿no? Tienen que estar atentos porque, bueno, al final estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cosas de repente pueden sentirse un tanto complejas. Justo haciendo el guión intentamos como hacer todo simple, ¿no? Para que se entendiera todo. Sin embargo, sí tiene su grado de complejidad. Entonces, número 1, estar atentos. Y número 2, estar preparados para, como dice Jan, que les vuelen el cerebro. Porque se viene. Y verdaderamente, si después de este episodio no se pueden analizar su vida a detalle, es que lo hicimos mal. Sin embargo, amigos, el cerebro de Boltzmann, que creo que es un muy buen inicio para intentar entender como inmensidad de lo que es la filosofía de la ciencia, y creo que es un tema muy interesante que además ya nos habían pedido. Este es un tema que nos pidieron hace muchísimos años. Ojalá recordara a quién nos lo pidió, honestamente. Pero donde sea que estés, abrazos y muchas gracias por darnos este bonito tema. Entonces, ya traíamos un poco de ganas de entrarle al temita. Entonces, sé bien, amigos, ustedes mantengan su mente abierta. Todas sus sugerencias son muy bien consideradas, mesetos. Tenemos toda una lista de temas por hablar. Pero bueno, compartiendo cimientos con la misma ciencia que permitió al hombre alcanzar las estrellas, la teoría del cerebro de Boltzmann ha sido objeto de estudio tanto de las ciencias físicas, matemáticas y cosmológicas, como de la filosofía por las desastrosas consecuencias que desde su concepción ha planteado. La presente investigación se enfoca en analizar la teoría del cerebro de Boltzmann desde una perspectiva epistemológica, cuestionando particularmente el grado de credibilidad y la fundamentación de la teoría con el fin de refutar el escepticismo científico que ésta presenta. Ahora, empecemos. Porque de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, el nivel de entropía en el universo ha de aumentar de forma continua con el paso del tiempo hasta llegar a un silencioso equilibrio en el que todos los procesos físicos lleguen a su fin. La hipótesis cosmológica del Big Freeze es solo una de las varias que han surgido ante la pregunta del final que le espera a nuestro universo. Pero el segundo principio de la termodinámica que permite este destino lleva desde mucho antes planteando estas aterradoras posibilidades. No se preocupen, vamos a ir detenido por cada uno de estos puntos y de la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, del Big Freeze. De aquí van a salir así, abuelita, chécate lo que aprendí en la meseta de Leng. ¿Cuál abuelita? Harvard, ahí te voy. Astrofísica. No, Harvard es como, ¿quieres saber tu ubicación? Justo. Pues bueno. Bueno, y antes, perdón, antes de que sigas, darle un shout out a la principal referencia que se utilicé, que es de Catalina Larraín-Riquelme, que es La imposibilidad de los cerebros de Boltzmann, por si quieren echarse toda la tesis y todo lo que, todo lo que se habló o de dónde sacamos la gran parte de esto, pueden irlo a checar. Igual ya durante estos episodios vamos a tener los links y los show notes como que un poquito más detallados para que si los quieren nos lo pidan, ¿vale? También recuerden que en cierto tier de Patreon pueden obtener guiones firmados, con todas nuestras referencias en formato APA. Oh, sí, porque estudiamos comunicación. Entonces, pues sabemos hacerlo en APA. Ni modo. Es así como que entras a comunicación y automáticamente sabes citar en APA. Yo sufrí mucho aprendiendo a citar en APA y una señora me hizo sentir muy mal por no hacerlo. Pero aprendimos, entonces en ese guión pueden encontrarlo y pueden encontrar justo todas las referencias y todo de lo que hablamos y de dónde sacamos absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues hablemos de la entropía como probabilidad. Muy bien. Desde su origen, el ser humano ha intentado comprender y dejar de registro del mundo en el que vive, ya sea mediante teorías sin fundamento de los fenómenos que desconoce o por medio de un proceso de investigación, prueba y error. El acto de clasificar, organizar, conectar y comprobar conocimientos es lo que posteriormente daría origen a la ciencia, refinándose para sistematizar en diversas áreas, bajo mutuo acuerdo de su comunidad, las bases del mundo como lo conocemos. En contraste con la filosofía, en la que múltiples corrientes de pensamiento son capaces de coexistir simultáneamente, la comunidad científica tendrá un papel claro tanto en la validación como en el intercambio y divulgación de sus quehaceres.
Una teoría que puede ser aceptada por una rama concreta de la filosofía puede ser rechazada al instante por una con paradigmas contradictorios a esta, mientras que la organización comunitaria de las ciencias siempre se esforzará por unificar sus diversas ramas con teorías coherentes las unas con las otras. Sin embargo, tanto la filosofía como las ciencias generalmente coincidirán en rechazar una teoría que parezca contradecir más de lo que es capaz de explicar y así, viceversa. Este último punto será crucial a la hora de entender la problemática que surge desde la teoría del cerebro de Boltzmann, por lo que nos referiremos a él en mayor profundidad a continuación. Un caso digno de mención es la teoría del flogisto de Johann Becker. Cabe destacar que esta teoría quedó un poco obsoleta, pero platiquemos de ella. Posteriormente, de George Ernst Stahl. Para explicar el proceso de combustión, postularon la existencia de una sustancia sin peso llamada flogisto, que se encontraría en todos los cuerpos combustibles y sería lo que produciría que, por ejemplo, un trozo de madera ardiera en llamas, y dejando al consumirse por completo los restos y cenizas del objeto inicial, que sin el flogisto sería incapaz de arder nuevamente y presentaría una masa menor a la inicial. Ahora, esta teoría no solo fue refutada por múltiples contradicciones respecto a la masa de determinados cuerpos tras la combustión, que aumentaba en lugar de disminuir, sino que fue reemplazada por la teoría de Antoine Lavoisier, que además de explicar el proceso de combustión, planteaba las bases de lo que después sería conocida como la ley de conservación de la materia, válida hasta el día de hoy y causante de que este periodo fuera posteriormente conocido como la primera revolución química. Por este último motivo es que podríamos suponer que la teoría de Lavoisier habría sido la que permaneciera incluso si la teoría de Becher y Stahl no hubiesen podido ser refutadas con pruebas empíricas. Ahora, un pequeño paréntesis aquí, o sea, en el sentido de, es importante entender esto, muchas veces pensamos que la ciencia es esta cosa inamovible, que es de que es la ley, es la verdad y te callas, y realmente no. La ciencia es una plática constante y por eso está lindo como este símil con la filosofía, donde también se trabaja bajo esta lógica de que, las personas van haciendo sus trabajos atrás de las personas anteriores, ¿no? Entonces es una plática entre las personas y por lo tanto las teorías y las ideas que tenemos alrededor de cosas como leyes universales, ciencia en general, también se van modernizando y también van cambiando con los años, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del flogisto me suena a lo que hoy en día consideramos como los fotones, que para entender como cuánticamente la luz está como teorizada la idea de fotones, que son como partículas extrañas. Entonces, digamos que de momento es lo que más sentido tiene, sin embargo, eso inclusive sabemos y tenemos el entendimiento que eso va a llegar a cambiar, ¿no? Y que cambia con el tiempo y que con nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías, incluso leyes científicas, leyes físicas o cómo entendemos el mundo puede ir cambiando, ¿no? Para ir planteando como esa lógica de inicio. Pese a que a primera vista la lógica de la navaja de Ockman nos pueda llevar a pensar que debiésemos quedarnos con la teoría más sencilla, la suma de conocimientos que ambas teorías nos entregan no son comparables entre sí. La sencillez de la teoría de Becker y Stahl podría clarificar el proceso de combustión, pero dejaría cubierto de niebla lo que la teoría de Lavoisier sí explica en perfecta coherencia con el resto de saberes aceptados por la ciencia. Aceptar una teoría que solo explique una cosa siempre tendrá el riesgo de que eventualmente se produzca una contradicción. Sin embargo, ¿qué debe hacerse cuando ocurre lo contrario? Entre las ramas más antiguas de la ciencia encontramos la física, la encargada de estudiar los fenómenos y eventos constitutivos del mundo en el que vivimos. Con los avances de la modernidad, la física daría origen a la termodinámica, como especialización en el análisis de los sistemas de elementos que la física estudia. Vamos a entender como un sistema al conjunto aislado que se desea estudiar, como puede ser a menor escala, por ejemplo, un tubo de ensayo o una galaxia a una escala mucho más masiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar entendiendo lo que es un sistema, ¿vale? La condición de un sistema determinado en un momento específico con todos los valores que éste pueda tener identificables y diferenciables se denominará estado, mientras que el valor individual que los componentes internos de un sistema pueden adquirir, también llamados configuraciones, serán denominados microestados. Ahora, para poner un ejemplo, en el caso de un imán, el sistema será el objeto el sistema... me perdí un segundo ya. El sistema será el objeto imán de forma aislada. Y las partículas del material del que está compuesto, sus componentes,
Estas partículas, como bien se sabe, poseen diferentes propiedades magnéticas, que a su vez pueden tener diferentes valores posibles, es decir, diferentes microestados dentro de este estado mayor que sería el imán. De estos microestados dependerá la polarización magnética que el imán pueda tener, ya que mediante la suma y resta de sus propiedades será posible llegar a un valor neto medible y visible que se reflejará como el macroestado del imán, el conjunto de microestados existentes en el sistema, ¿no? Cosas chiquitas, algo más grande. La dificultad del estudio de estos fenómenos viene de la mano con las propiedades que se pretenden estudiar. Antes de que el progreso actual de la tecnología nos permitiera llegar a ver partículas colisionando entre sí, el estudio de los microestados de un sistema como un imán era imposible y todo debía realizarse con base en los macroestados de este. Comparando los valores máximos y mínimos que los macroestados reflejaban, era posible indirectamente estudiar cómo los cambios en los microestados afectaban a un sistema. Y con el objeto de facilitar esta tarea es que en el año de 1870 el físico austriaco Ludwig Boltzmann introduciría la idea de la entropía estadística. A ver, hay muchas definiciones distintas de entropía, pero todas giran alrededor de un concepto clave. La entropía es una magnitud y no una fuerza. Ahora lo veremos, porque hay muchas veces cuando pensamos en la entropía, la gente suele pensar en una idea de caos y desorden, ¿no? En donde de orden y desorden, o de caos y orden, en donde la mayor entropía suele ser pensada como el caos, o como una fuerza que lleva hacia algo, que lleva hacia el caos, ¿no? Una fuerza, la entropía muchas veces es considerada como una fuerza que lleva al caos. Sin embargo, vamos a ver que esta forma de verlo es incorrecta, porque de principio no es una fuerza que lleva algo, sino es una magnitud, es un número, es una forma de medir algo, ¿no? Que mide, como decíamos, el modo en el que un sistema cerrado evoluciona hacia el sistema estadísticamente más probable. La entropía es una consecuencia de la probabilidad aplicada a la termodinámica, el sentido común aplicado al universo. Es meramente probabilístico, es la probabilidad que tienen de llegar a lo más probable que pueden, a lo más probable que deberían de. Ahorita suena a todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Como qué probabilidad hay de que, o sea, tengas esta vida lo más acercado a esa probabilidad y puedes obtener. Claro, es que está basado en eso, y todo está basado en física cuántica, donde aquí no nos clavamos tanto, aunque quizá en algún otro episodio podamos hacerlo. Justo ya para el final del episodio, quédense para eso. De hecho, para el segundo episodio, el final de que prácticamente todo, hablamos un poco de, ¿cómo se llama? Del de Heisenberg. Se me olvidó la teoría de Heisenberg, pero habla básicamente de eso, de cómo qué probabilidad tienen ciertas moléculas, ciertas partículas subatómicas, cuánticas, de que estén en un estado, porque realmente no lo sabemos. Hay un tema con spins, hay una cosa muy extraña, pero justamente radica de esa misma lógica. Y luego lo podemos ver en cosas bonitas como todo en todas partes al mismo tiempo, y es como de, probabilidades, por supuesto. Y tiene sentido, o sea, tiene sentido científico a huevo. ¿Topas? Con el universo siempre en movimiento, constantemente los componentes de un sistema tenderán a cambiar su configuración, teniendo todos los microestados en condiciones normales sin influencia de agentes externos al sistema, la misma probabilidad de verse alterados. Como mencionamos, la entropía suele pensarse como la medida del estado de desorden de los componentes de un sistema, en el que, por ejemplo, un sólido está en un estado de menor entropía ya que sus partículas se encuentran en mayor orden, comprimidas de tal forma que hacen posible que el objeto se encuentre en un estado sólido. Y un gas, por el contrario, está en mayor entropía, con sus partículas dispersas y revueltas sin un orden aparente. Sin embargo, esta definición es incorrecta en tanto la entropía, de nuevo, no es un sistema de medida de alguna clase de orden, sino de los posibles microestados que los componentes de un sistema puedan adquirir. Entonces, número uno, ya sabemos que no es una fuerza, sino es una medida. Y la segunda parte es que no es un sistema de orden, no tiene que ver con el caos y el desorden, como podría ser pensado, sino que tiene más que ver con los posibles microestados que puedan adquirir, ¿no? Como decíamos, y ahorita lo vamos a explicar con el imán, pero esta idea de que hay un macroestado y está considerado, o sea, para hacer un macroestado tienes que hacer microestados, y cuántos de esos pueden existir. Ya, sí, ahorita lo explicamos mejor. El universo tiende siempre al desorden y al caos, no porque haya una fuerza que empuje hacia este mayor desorden, sino porque simplemente el desorden es muchísimo más probable que el orden. El universo tiende a lo más probable. Y como lo más probable es también lo más caótico, decimos, en realidad de forma correcta, que el universo tiende al desorden. Incorrecta.
Incorrecta, sorry. La entropía es una consecuencia de dos factores que se dan en el universo. Muchísimas, trillones, miles de partículas formando un mismo sistema y aleatoriedad dentro del mismo. El sistema, pues, evoluciona hacia el estado que surge tras la combinatoria más posible. Que un gas ocupe todo el recipiente en el que se encuentra, como por ejemplo una habitación, y que éste esté en un estado de desorden, no es una consecuencia de que haya una fuerza que específicamente lo conduzca a hacerlo, sino meramente probabilidad. Hay millones de conformaciones microscópicas de las moléculas del gas que llevan a que a nivel macroscópico veamos el gas ocupando toda la habitación, mientras que el hecho de que se acumulen en una esquina responde a muy pocas conformaciones microscópicas. O sea, que es tan infinitamente improbable que de repente las moléculas de gas se vayan a una esquina, que no hay tiempo en el universo para que eso ocurra, pero técnicamente podría pasar. No hay ninguna ley que lo impida. Recordemos, la entropía no es una ley física, es una ley estadística. Habla genuinamente de probabilidades. Eso me parece muy crazy. O sea, de que existe una probabilidad de que, o sea, cuando dicen esto del gas y la habitación, es de que tú estás en tu habitación, ¿no? En la habitación en la que estés, volteas hacia todos lados, está lleno de aire, que es gas, básicamente. Entonces, se supone que bajo la ley de la probabilidad entrópica, estadística, o como lo quieran llamar, hay un nombre para eso, hay una posibilidad de que de repente todas las moléculas de aire que existen se vayan a una esquina, todas, ¡pum! De repente, ajá, y te empiezas a ahogar porque pues no puedes respirar. Pero a pesar de que eso es sumamente improbable, no es imposible, y eso es lo que empieza a volar los putos esos. Pero quédense porque hay más, mucho más, Madre Santa. Y aunque en un tiempo limitado no sucederá ese estado de mayor orden, tampoco hay una ley física que impida que en medio de un lago se forme, sin que haya frío, un cubito de hielo, por simple combinatoria de las moléculas de agua. O sea, es como esto de cualquier cosa puede pasar. Sí. Tal cual. En probabilidad y todo a todas partes al mismo tiempo. Es de que, o sea, hay un 0.0001, pero ahí está. Ahí está. Sí, claro. La entropía puede quebrarse cuando este tiempo tiende al infinito. Dado el suficiente tiempo, todo aquello no imposible sucederá. Y como la entropía no es una ley ni una fuerza, sino una consecuencia de la probabilidad, pueden pasar cosas muy extrañas, pero ya llegaremos a eso. Dejando de lado ideas de orden y desorden, en la gran mayoría de los casos, por propia naturaleza de los estados de agregación de la materia, un sólido estará en un estado de menor entropía porque el número total de microestados que sus partículas pueden adquirir es bajo, mientras que un líquido o un gas poseerá mayor entropía porque su número total de microestados es mucho más alto. También sería un error pensar que la entropía depende solo de la fuerza de unión de las partículas de un objeto, ya que dependiendo de lo que se desee estudiar en un sistema, las condiciones que harán aumentar o disminuir la entropía variarán. En el caso de un imán, por ejemplo, si lo que se desea estudiar es la variación entrópica de sus propiedades magnéticas, entonces no será la estructura de sus partículas lo que importe, sino las características del metal que lo conforma. Con estas variantes a tener en consideración, la comunidad científica se centró en establecer constantes para el estudio de la entropía, es decir, principios coherentes con los otros anteriormente aceptados. El segundo principio de la termodinámica es una de estas constantes, enunciando que la entropía de todo sistema tenderá a aumentar con el paso del tiempo. Un gas en un espacio cerrado tenderá a dispersarse de forma homogénea en el aire a su alrededor de la misma forma que al derramar agua ésta se esparcirá por la superficie en la que se encuentra. Por simple probabilidad, las partículas que presenten una fuerza de unión débil tenderán a separarse las unas de las otras, mientras que aquellas afectadas por una fuerza de unión mayor apenas presentarán movimiento en sus partículas. De esta forma, la entropía pasará a ser entropía estadística al utilizar su estudio de la teoría de la probabilidad para cuantificar y hacer posible el análisis de sus probabilidades. Las leyes de la termodinámica se formularon durante la Revolución Industrial para tratar de explicar cómo se comportaba la energía en las máquinas de vapor. La primera ley, o la ley de conservación de la energía, relaciona el trabajo y el calor transferido e intercambiado en un sistema cerrado usando el concepto de energía, que en la formulación clásica de la ley ni se crea ni se destruye, sino, como ya lo sabemos, se transforma. En el caso de las máquinas de vapor, el calor se transforma en trabajo mecánico. La segunda ley nos permite entender cómo los procesos naturales evolucionan en el tiempo. En el caso de la máquina de vapor, se estableció empíricamente al explorar la eficiencia de una máquina térmica,
que no es posible un proceso que convierta todo el calor emitido en trabajo. Más tarde se estableció como un principio usando el concepto abstracto de la entropía, que tradicionalmente se considera una medida del desorden de un sistema y se extrapoló más allá de las máquinas térmicas a todo el universo. La térmica es la manera de poder focalizarse en la manifestación de una de las formas de energía, como lo es el paso de cualquier tipo de energía a la energía térmica. El fluido de energía de esta manera se da cuando los objetos son camino o hace parte de la ruta de la energía que es el calor. Por lo general, el calor corre de un objeto más caliente o con más calor hacia uno menos caliente o con menos calor. Tenemos un comentario de Ofelia que dice, además, como algo más general, básicamente toda la materia es un sistema. Puede ser un sistema abierto o cerrado o semi. Justo estaba leyendo un artículo que habla de la posibilidad de que la panspermia, hipótesis del origen de la vida en la Tierra, sea, aunque sea un poquito cierta, y que haya organismos que no sean meramente terrestres, entre comillas, porque tienen mecanismos evolutivos difíciles de explicar o contradictorios. Y entre sus argumentos es que justamente la Tierra es un sistema abierto en el que puede existir un intercambio de materia. Sí, y justo, porque de hecho no lo pusimos en el guión, entonces yo creo que con este comentario, que increíble, muchas gracias Ofelia, increíble, podemos entablarlo bajo la premisa de que es muy difícil entender y entablar una idea del vacío, una idea de un sistema aislado, que si bien se utiliza y se tiene que utilizar para que las teorías tengan una cierta validez, un cierto lugar de partida, en el mundo nominal es muy difícil que eso exista, porque realmente no habitamos un sistema cerrado. Todo lo que tenemos, a excepción de pequeños lugarcitos como donde se creó el bosón de Higgs, y aún así ni siquiera, porque en lo que consideramos vacío es lo que ya hoy en día hablamos de energía oscura, que de hecho hablaremos de eso más adelante, entonces ustedes tranquilos, pero la cuestión es que no entendemos lo que es el vacío, y el hecho de pensar en los sistemas como macroestados y microestados podremos llevarlo a tender casi que al infinito. Y es de hecho lo que Baruch Spinoza hablaba cuando hablaba de su Dios, ¿no? Como en este término que no lo hablaba como macroestados, pero sí como esta sustancia máxima y las manifestaciones de esta sustancia, que es esta idea de un algo enorme que abarca todo y que dentro de eso va abarcando cosas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, y terminamos con nosotros que también somos un cúmulo de millones de cosas. Hay un libro muy chido que empecé que se llama Yo habito millones, en mí habitan millones, lo voy a poner por ahí, pero es muy bueno entendiendo como esta idea de los microestados y los macroestados, y como es como una idea muy humana el querer separar, ¿sabes? Como las cosas, mientras que realmente en el universo no hay algo como... Somos todo. Somos el todo, banda, básicamente. Voy a hacer una pausa. O sea, amigos, para toda la gente que estuvo escuchando esto, seguro está viendo imágenes de estrellitas, acá, cerebros de Volkswagen volando por el espacio. Pues ya me va a tocar hacer la chinga en la edición. Mira cómo anda el chat. Todo, what the fuck, bro. Y Don Pepe, mi mente. Bueno, amigos, una disculpa. Este parón no se va a ir en edición. Sí, no. Obviamente, entonces se nos paró la cámara, bandera. Uy. ¿Puedes poner a grabar acá? Que estaría... Necesito que me pases mi disco duro de mochila. En este momento cortamos. Como el efecto mariposa, la teoría y la película. Sí, también hablamos un poquito de eso más adelante. Sí, el efecto mariposa es verga, es la teoría del caos y es como esa lógica del... O sea, esto ya no son microestados, sino más bien un tema de decisiones y como la imposibilidad que tenemos... ¿De dónde está? De la roja, pásamela si quieres. Y como esta imposibilidad que tenemos de entender cuáles son todos los factores que han condicionado un resultado. O sea, la idea con el efecto mariposa o la teoría del caos es esto de que una mariposa aletea en un lado y en el otro lado se crea un huracán. Entonces, pues, digamos que la básica es pensar en... Que de hecho voy a... pues qué sé yo, esto va para bloopers. Entonces es como esta idea de que hay demasiadas cosas que pasaron antes de el lugar en donde estás para entender como... o sea, siquiera poder llegar a entender como qué fueron todas esas cosas. Hablamos un poco de eso en el momento que a mí se me hace como más what the fuck del episodio, que es cuando se entabla un poco como esta lógica de la imposibilidad de la vida humana, por así decirlo. O sea, y de hecho nada más ahí lo mencionamos un poco.
pero radica en esta misma teoría del caos, que es como la cantidad de casualidades que tuvieron que pasar para estar aquí en este momento, en todo sentido. O sea, es de que muy fucked up, genuinamente. Ah, claro. Bueno, amigos, regresamos. Seguramente ya se dieron cuenta por los cortes, porque justo aquí ya no va a ser tan simple, o sea, tan simple así que, regresamos y no pasa nada. Nada, se nos corta un poco, como ya lo entablamos. Pero lo logramos y estamos aquí de regreso. Y digo, nada más retornando y como concluyendo un poco en lo que nos quedamos, que era esta lógica de no entender los sistemas aislados o como encontrar como un sistema completo dentro del todo. Yo creo que es eso, y de hecho por aquí, o sea, eventualmente vamos a llegar hacia esos lados, en donde a pesar de todas las nomenclaturas o como divisiones que quisiéramos hacer, estamos actualmente en un sistema que no es aislado, sino en el cual se interconecta todo. Dentro de esa misma lógica tenemos, o sea, el mejor ejemplo es el Spooky Action at Distance de Einstein, que es esto de que si se mueve una partícula de un lado, se mueve del otro, y es como de what the fuck, bro. Pues sí, es un sistema conectado, güey, y hay cosas más rápidas que la luz. Entonces, es importante entender eso para que podamos acercarnos hacia donde tenemos que llegar, ¿vale? Con esto vemos que la diferencia de temperatura es necesaria para el flujo de calor, de la energía en tránsito que se da entre los objetos, ya que si se llega a un mismo nivel de entre ambos, cesa el flujo de Siendo el calor literalmente energía, se puede accionar algún fenómeno y llevar a cabo un proceso. Aunque así a la clandestina o a lo poco profesional no se puede aprovechar esto. Pero pensando, diseñando y aplicando principios que nosotros mismos hemos imaginado y hemos podido crear acerca de lo que se conoce como máquina térmica, artefactos compuestos por elementos o componentes netamente mecánicos capaces de transformarla en energía térmica, en energía mecánica para poder efectuar algún trabajo. Para que los organismos puedan moverse o puedan realizar alguna acción es necesario, a través de la ingesta de elementos, la creación de proteínas y nutrientes para que se conviertan en energía. Pero para que la energía se cree es necesario un proceso. Ese proceso se da gracias a la organización o el aumento del orden de algunos procesos del organismo. ¿Pero qué tiene que ver esto entonces con la entropía? Pues la generación de energía es una serie de procesos que cada vez se pasa a uno posterior. Es más complejo que el anterior, por lo tanto, entre más adelantado se encuentre el proceso, se ve un crecimiento de orden. Ahora, guachen. Eso pasó en la Tierra hace 4.000 millones de años, en las fuentes hidrotermales del fondo del océano. El constante desequilibrio energético ayudó a que la materia se autoorganizara en los componentes primarios de la vida. Luego, en las primeras células, hijas del sistema físico que les dio forma, aumentaban la entropía a su alrededor para mantener su entropía interna tan baja como se pudiera. Madre Entropía, buscando el equilibrio, había creado máquinas de desequilibrio. ¿Y qué pasó? Un día, una de estas cosas se comió otra de estas cosas y ya dentro le dijo, mira, vamos a dividir tareas, yo te protejo, te proveo de recursos y tú transfórmalos en energía. Así nació la mitocondria y con ella los organismos complejos multicelulares. El crecimiento en complejidad a partir de la autoorganización, la materia organizada por el desequilibrio energético, abrió otro nicho químico y creó la vida. La vida autoorganizada por el desequilibrio metabólico abrió otro nicho energético y creó la vida compleja. La vida compleja autoorganizada por la selección natural nos creó a nosotros. Changos pelones que por autoorganización, por nuestra trivialidad y el desequilibrio de recursos que describe el principio de Pareto, nos organizamos en sociedades que, autoorganizadas por un constante desequilibrio de fuerzas y tendencias, abrimos nichos energéticos, tecnológicos y de conocimiento. La madre entropía busca disipar la energía del universo y nosotros la vida. Cumplimos con esa tarea. Pero qué curioso, para sobrevivir tenemos que adaptarnos a la complejidad de nuestro medio ambiente. Y entonces crecemos en complejidad, pero al crecer en complejidad alteramos al medio ambiente y lo hacemos todavía más complejo, lo que nos obliga nuevamente a adaptarnos, y en este ciclo de retroalimentación seguimos desafiando a nuestra madre, creciendo una vez y otra vez en complejidad. Y así hasta que el sol explote o todos nos congelemos. Sin embargo, por más que el segundo principio de la termodinámica sea aceptado por la comunidad científica y se le considere casi como un absoluto, dista de serlo. Las leyes de Newton, que describen para la mecánica clásica el funcionamiento del movimiento de los cuerpos, son absolutas porque no se trata de principios estadísticos, sino de leyes siempre aplicables.
Las leyes de Newton son siempre aplicables en sistemas de referencia inerciales. Aquellos no inerciables son los fenómenos relativistas que se corresponden con la relatividad especial de Einstein, posterior a las leyes de Newton y del descubrimiento de esta clase de fenómenos. La primera ley de Newton enuncia que un cuerpo permanecerá en estado de reposo a menos que actúe sobre él una fuerza externa, y sobre esta ley no es posible fallo de ningún tipo. El segundo principio de la termodinámica, al contrario, es claro en que la entropía de un sistema tenderá a aumentar, y en ningún momento hace la mención en que la entropía siempre aumentará o permanecerá estática a menos que se den determinadas circunstancias. Encontraremos que el segundo principio de la termodinámica será fuertemente influido por la probabilidad, y como tal, su estadio estará siempre centrado en el resultado más probable, pero eso no querrá decir que no existan otros posibles resultados. En 1890, Henry Poincaré propuso un teorema matemático para calcular el tiempo que un sistema podría tardar en regresar a su estado inicial tras ser alterado. Sin embargo, de creer lo que su teorema de recurrencia indica, no tardaríamos en encontrar complicaciones con el segundo principio de la termodinámica. Si la entropía de todo sistema tenderá a aumentar con el paso del tiempo, ¿cómo podría ser posible que vuelva a un estado inicial de menor entropía? En respuesta a este problema, el matemático Ernest Zermelo propuso que el segundo principio de la termodinámica debería ser absoluto y no estadístico. Si por ley la entropía siempre aumentará con el paso del tiempo, entonces el teorema de recurrencia de Poincaré dejaría de ser válido, en tanto que sería imposible que la entropía disminuyese. Sin embargo, no conforme con la objeción sin fundamentos de Zermelo, Boltzmann procedería a formular dos teorías para refutar el teorema de recurrencia de Poincaré. Si bien el segundo principio de la termodinámica dice que con el paso del tiempo la entropía tenderá a aumentar, durante la época de Boltzmann los estudios astronómicos señalaban que el universo se encontraba en un nivel muy bajo de entropía en contraste con los años que se suponía que éste tenía. Y en este contexto, Boltzmann comunicó a la comunidad científica que el universo era menos caótico de lo que predecía en la segunda ley de la termodinámica, que también conocía. Y la conocía tan bien que incluso sabía que si bien en un tiempo limitado nunca veríamos cómo este principio de entropía se rompe, dado un tiempo ilimitado, sí que se podría hacer. La primera teoría de Boltzmann planteaba que el universo no se encontraba así por haber disminuido su entropía en algún momento, sino que éste había comenzado en un estado de entropía extremadamente baja y todavía estaba en proceso de llegar a un estado de alta entropía. El segundo principio se explicará mecánicamente mediante la suposición A, que por supuesto es indemostrable, de que el universo considerado como un sistema mecánico, o al menos una gran parte del mismo que nos rodea, partió de un estado muy improbable, y todavía se encuentra en un estado improbable. Ahora, la segunda teoría, con un enfoque completamente distinto, planteaba que el universo actual no era sino un pequeño sistema aislado, producto de una fluctuación espacial en un universo más grande en estado de alta entropía. A ver, un pequeño paréntesis como para entender esto, porque dentro de esta lógica empiezan a jugar cosas como hasta medio multiversiales, ¿no? Y hay otra teoría que no es la de Boltzmann, pero según yo recuerdo nace de esta, que es como se crean universos a través de uno más grande. Y básicamente es eso, se supone que hay un universo más entrópico, que para llamarlo de alguna manera, digamos que es un caldo. O sea, cuando pensamos en la mayor entropía, no sé si en algún punto lo pusimos en el guión, pero cuando hablamos de la entropía en el universo, la teoría que nos dice hacia dónde podría llegar es la idea de que todo terminará en un estado de, o sea, no es de desorden nuevo, sino de que todo va a ser homogéneo. Entonces va a ser como un caldo ahí de puras partículas que son iguales las unas a las otras, y es un caldo bien extraño. Y que dentro de este caldo bien extraño, que sería como el universo OG, le salió por puras probabilidades, porque pues, las probabilidades existen, que le saliera como una burbujita a ese mismo universo, en el cual esa burbujita sería el universo en el que nosotros habitamos, ¿no? Esa es la lógica, un poco disparatada, pero bueno, llegaremos más a eso. Nos comenta Ofelia, la mentira más grande es que existe un equilibrio que hay que conservar. En realidad no existe tal cosa en la naturaleza como un equilibrio. Siempre es una constante lucha por no caer en la entropía. Pues sí, o sea, y creo que es, o sea, y justo cuando platicamos de cómo estos sistemas se auto-organizan en sistemas todavía más y más complejos, es como esta lucha constante entre pelearle a la entropía, que al final es mucho de lo que, o sea, y lo vamos a platicar un poco más adelante, pero es como esta misma lógica filosófica en la cual
la pelea de la entropía nace desde la misma imposibilidad de ser, ¿sabes? De estar en un lugar tan ordenado y de estar buscando constantemente. Es que, de nuevo, podríamos decirlo como ese orden, aunque ya entablamos que ese no es el concepto principal de la entropía, pero justo, o sea, nosotros como la vida estamos buscando partirnos la madre con la entropía a menudo y es parecido a algo como un equilibrio, pero not quite. Exactamente. Pues bueno, Boltzmann ideó la hipótesis de que nuestro universo observable era un estado de excepción aleatoriamente ordenado dentro de un metauniverso realmente caótico, que en un tiempo infinito se reunieron las probabilidades para que surgiera una fluctuación menos desordenada, nuestro universo. Es decir, según Boltzmann, nuestro universo procedería de un punto en el tiempo en el que, por haber dado el tiempo suficiente, se quebró la entropía dentro de un universo mucho más grande y caótico que el nuestro. Nuestro cosmos sería un estado de excepción, infinitamente improbable, pero no imposible, dentro de un sistema verdaderamente caótico, un universo madre, el universo OG. De esta forma se respetaba el segundo principio de la termodinámica, con un universo de alta entropía, fuera de un universo que, como una burbuja, mantenía sus niveles de más baja entropía aislados para sí. Sin embargo, de ser cierta esta última teoría, tendría que haber sido posible la observación de algún tipo de límite o separación entre el universo externo de alta entropía y el universo aislado de baja entropía. Sin embargo, algo así no fue observable ni en la época de Boltzmann ni en la actualidad. Increíblemente, el tiempo acabaría por darle la razón a la primera propuesta de Boltzmann, con un modelo cosmológico de un universo que desde un estado de alta densidad comienza a expandirse, o como lo conoceríamos mejor, la teoría del Big Bang. Que en eso, vamos a platicar un poco acerca de la teoría del Big Bang y de dónde nace como todo este pedo. Sin embargo, hay un punto que aquí medio checando el guión, según yo no lo ponemos, pero pues me parecía importante más o menos entablarlo y si ya después lo platicamos mejor, pues venga. ¿Qué es la idea del tiempo limitado y el tiempo ilimitado? Porque hasta este punto lo hemos platicado a menudo, lo hemos entablado bajo la lógica de que, bueno, sí, con un tiempo ilimitado nunca lo veríamos, pero con un tiempo... sí lo tenemos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Pero bueno, entender o pensar en la idea de lo limitado y lo ilimitado, alrededor de que sí existen teorías alrededor de lo ilimitado, como también existen teorías alrededor de lo limitado, ¿no? Y esto tiene que ver con el universo y lo que pensamos de él. Entonces, si sí lo tenemos, lo platicamos en un momento. Sí. Pues platiquemos de la teoría del Big Bang. Este bello caso de nuestra improbabilidad. Oh, sí. Uno de los varios casos de dónde se origina todo, dónde nacemos, dónde existimos y... agárrense, banda, agárrense. Esta teoría básicamente trata de que hace aproximadamente 13.700 o 14.000 millones de años ocurre lo que se supone es el origen de todo. El origen de cómo es que surge todo lo que conocemos. Según los científicos, ocurre una gran explosión. Inmediatamente después de que ocurriera este fenómeno, se crearon el espacio, el tiempo, la energía, la materia y todo lo que prácticamente le empieza a dar forma al universo que hoy en día conocemos. Y también todo lo que nos rodea se dice que está formado de la materia que surge luego de la explosión. Justo después del momento de la explosión, cada partícula de materia comenzó a alejarse a una gran velocidad una de la otra. De la misma manera que al inflar un globo, este va ocupando más espacio, expandiendo su superficie y que va siendo cada vez más y más grande. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de 1 entre 100 de segundo, o sea, un centésimo de segundo, después del Big Bang. La materia, lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial, está constituida exclusivamente por partículas elementales. Electrones, positrones, mesones, baritones, neutrinos, fotones y un largo etcétera hasta de más de 89 partículas que son conocidas hoy en día gracias a la ciencia. Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materia, casi uniformemente distribuida, crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan como los planetas, las estrellas, los satélites y entre otras cosas. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo. Los 3 tipos que se han encontrado en el universo se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica.
Los estudios hechos por científicos muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría, lo que hablamos hace ratito del vacío, ¿no? Que es esta materia. Los otros dos tipos de materia solo representarían el 20% de toda la materia del universo. El universo actual parece estar denominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente el 70% de la densidad de energía del universo actual está en esa forma. Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansión del universo varíe de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente que lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las ecuaciones del campo de Einstein de la relatividad general, pero los detalles de esta ecuación de estado y su relación con el modo estándar de la física de partículas continúa siendo investigada tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones. Y nada más como para hacer un poquito el paréntesis con la energía oscura. Se supone, y era lo que platicamos hace rato con el vacío, y así de que, si quitas todo, sigue existiendo un algo, y digamos que ese algo entraría en este materia oscura, que básicamente le ponemos oscura porque no tenemos ni puta idea de qué sea, no sabemos qué chingados, no sabemos nada, sin embargo, pues ya tenemos que ponerle un nombre y le ponemos la materia oscura. Esta materia oscura está teóricamente relacionada con la aceleración. Es una cosa muy extraña porque justo como dice, no se termina de cuadrar qué es realmente, pero se supone que está juntada o tiene que ver con esto que estamos hablando de cómo hemos observado, empíricamente, que las galaxias se están alejando y que entre más lejos están, más rápido se alejan, ¿no? De que eso que sí está pasando, que sabemos que está pasando, se teoriza alrededor de esta materia que no conocemos qué es, pero que podría estar relacionada con la idea de la aceleración, ¿ok? Entonces, por ahí vamos. Nos comentan, no importa cuánto lo intentes, si la probabilidad de una acción es irreversible, al final nos habrá de consumir la oscuridad. Ya se puso dank. Ya se puso dark este pedo, ¿dónde era? Pues es que, y eso es lo bonito que me gusta de esto y de la idea no la entropía como probabilidad, sino en general como la cuántica, como probabilidad física. Ya saben que todavía no sabemos y genuinamente no es como que existamos en ese universo, no existimos en el universo cuántico. Recordemos que no terminamos de entender estos cambios entre microestados y macroestados, todo es la misma mierda. Sin embargo, bajo la lógica de las probabilidades, me gusta mucho pensar en eso, porque digamos que si logramos sintetizar que sí hay un tema de probabilidades, dejamos de estar en un universo determinista, banda. Y eso a la banda que les gusta el libre albedrío le parece interesante esta lógica. Entonces, yo espero genuinamente bajo la teoría cuántica que las probabilidades puedan existir como una lógica determinante incluso en nuestras vidas. Cámara. Sí. Incluso en nuestras vidas, en donde estamos más relacionados con la física newtoniana, con la física como más que podemos tocar y sentir. Sin embargo, también estamos hechos de partículas cuánticas y en ese mundo las probabilidades existen. Entonces, pues yo siento que en todo el mundo las probabilidades existen y por lo tanto arriba la esperanza, abuelita. Sí podemos, güey, con esa lógica yo sé que los Pumas pueden lograr la octava, güey. Y si eso se logra, las probabilidades existen, banda. Oh, sí. No estén por vencidos. In the midst of life we are in debt, etcétera. Etcétera. Somos etcétera, amigos. Vaya que sí. El universo en sus primeros momentos estaba lleno de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales, así como también surge lo que es el hielo y nitrógeno, que como sabemos es, por decirlo así, uno de los principales ingredientes de los gigantes gaseosos de nuestra galaxia, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego, se supone que a consecuencia de la fuerza de la gravedad, el movimiento expansivo se desacelerará hasta anularse. A partir de ese momento, se producirá una contracción del universo hasta su colapso gravitatorio, o mejor conocido como Big Crunch o Gran Implosión, desapareciendo entonces en la nada. El Big Bang asegura de que luego de que todo volviera a la nada otra vez, ocurre otro Big Bang y así sucesivamente.
Así continúa una serie de Big Bang y Big Crunch, Big Bang, blah, 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 etc. Esta teoría surge gracias al astrónomo Edwin Hubble, que observó y se dio cuenta que el universo se expande y por lo tanto las galaxias se van alejando unas de las otras. La gran explosión no solo explica la creación del espacio-tiempo a partir de una singularidad cuántica, sino también la evolución de nuestro universo luego de que ocurriera la gran explosión y las leyes de la física que lo rigen, así que es clave para entender toda la física actual. El Big Bang solo trata de explicar el cómo surge el universo, más no las causas que suponen que causaron esa explosión, ya que todo tiene una razón, pero los científicos aún no logran saber con exactitud qué estaba pasando antes de la explosión, porque debía de haber algo, porque de la nada solo se puede formar nada, ¿no? Pero pues surgimos nosotros, saludos. Uh-huh. Es como querer plantar un árbol y que crezca, pero ¿cómo lo hará si no hemos sembrado una semilla? Aún así es más aceptada por los científicos, ya que es la que al parecer tiene más lógica. O sea, es que ahí pues sí, arriba el infinito y la probabilidad, ¿no? O sea, salimos de la nada y ¿cómo explicas eso? Sí, justo, y tiene que ver incluso con el, o sea, con cómo pensamos en el universo, y era lo que decíamos del finito y el infinito, y en qué punto eso significa la muerte, básicamente. A mí me gusta mucho de hecho, yo creo que soy muy fan de esto, es el que más me gusta, la teoría del Big Bang y del Big Crunch, que básicamente, como ahorita lo ponemos, se reduce al Big Bounce, ¿no? Que ya lo hablaremos, pero es básicamente esto, ¿no? O sea, del hecho de que hay o sea, hubo un Big Bang, porque eso es, digamos, que lo más lógico que ha existido, o sea, por todo lo que sabemos, explota todo. Y se supone que llega un punto en donde termina de desacelerar, o sea, que llega hasta el punto final de aceleración, llega a cero y tiene algo que ver con la densidad. No, pequeño paréntesis que tuvimos que haber hecho al principio. No somos físicos, banda, ¿eh? No somos científicos ni nada por el estilo. Entonces no somos expertos en el tema, pero hacemos nuestro intento, ¿ok? Entonces hay un punto donde se deja de acelerar y se supone que se va a empezar a contraer así de que... en putiza, porque está regresando lo que llamaríamos como singularidad, en donde volvemos a hacer un punto, hay un número que no lo tenemos aquí, que se llama, o sea, todo tiene que ver con Planck, porque al parecer Planck se ideó los números más bajos y los números más altos, entonces hay un número que según yo recuerdo se llama el número de Planck, que es como lo más cercano que estuvo toda la materia de tocarse entre sí, y como que hay un par de estos juegos alrededor de como el Big Bounce y el Big Bang y el Big Crunch ha estado pasando, y ahorita terminamos de entablarlo porque pues es muy bonito y esta es la razón por la cual me gusta, porque es vida y muerte sin fin, ¿no? O sea, es el hecho de que el universo vive y luego muere y vuelve a vivir y vuelve a morir y vuelve a vivir y vuelve a morir. Y así hasta el final de los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos? En general se consideran tres las evidencias empíricas que apoyan la teoría cosmológica del Big Bang. Estas son la expansión del universo que se expresan la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, las medidas detalladas del fondo cósmico del microondas, una radiación que fue detectada en todas las direcciones del universo en 1964, y las medidas de abundancias de elementos ligeros. Ahora, hablando sobre estas evidencias, sobre la primera, su expansión, viene de analizar las observaciones de galaxias lejanas, cómo sabemos que se están alejando y lo que ello significa para poder entender que el espacio evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Básicamente sabemos que si todo se está alejando un chingo, es porque todo empezó siendo muy denso y luego todo fue de que adiós. Y así tendría que ser. Pero bueno, creo que la idea es que en el punto de la desaceleración todo muere, ¿no? O sea... hay un punto. Se supone que ahorita nos seguimos expandiendo o algo así. Uh-huh. Sí, nos seguimos expandiendo. Y de hecho hay otra teoría que no es la del Big Bounce, sino sería la de... ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo cuánto tiempo vamos? Ponle 10. Va. Que la otra teoría, que no es la del Big Bounce, es por ejemplo la del Big Freeze o la del Big Rip. Que esto, por ejemplo, la del Big Freeze, que es con la que empezamos al principio hablando, es debido a esta aceleración, eventualmente llegaremos a un punto en donde todo se aleje. Literalmente todo se aleje. Y también eso tiene mucho que ver con la idea de si es un universo limitado o ilimitado, ¿no? Y entonces, si el universo es ilimitado y la aceleración puede tender al infinito,
todo se va a ir alejando, hasta que literalmente cada una de las partículas que existe en este universo se aleje la una de la otra. O sea, regresamos un poco al caldo, ¿no? Del cual platicamos hace rato, pero esta es la otra teoría, ¿no? De que empezó con la explosión o algo que no sabemos y llegaremos a el lugar de alta entropía y pues ya nada. O sea, ya no hay nada. Y digamos que esa sería la otra lógica. Y por eso me gusta más pensar en el Big Bounce, donde pues la aceleración hace sus cosas. Por eso no entendemos terminamos de entender la energía oscura. Porque si la entendiéramos, podríamos decir, claro, la energía hace eso y luego regresa y no sé qué. Y tenemos este ciclo eterno que a mí me parece muy lindo. Pero sí, hay otras opciones y hay otras teorías y hay varias de ellas. Y de hecho, creo que por ahí las tenemos. Sobre el segundo, el aspecto químico, se indica que el hecho de que el cosmos esté formado fundamentalmente de hidrógeno y helio puede entenderse conociendo cómo funcionan las reacciones nucleares de las estrellas o de nuestros reactores nucleares. Esto te permite realizar unos cálculos físicos y plantearte qué saldría como producto si tuvieras un reactor nuclear funcionando en unas determinadas condiciones. Pues sale hidrógeno, helio y trazas de algunos otros átomos, que es precisamente de lo que está hecho el mundo, lo que refuerza la idea de que en un inicio era extremadamente denso y caliente. Respecto al tercer punto básico, la radiación de fondo de microondas, que fue descubierta en 1965 y considerada la mejor prueba para explicar el origen y la evolución del firmamento. Esta se defiende como los restos o el eco de aquel momento en el que el espacio estaba tan caliente. Si entendemos estos tres puntos, entendemos todo el modelo que la gran explosión y a partir de ahí se puede contestar la pregunta de si el universo es infinito o si es finito como lo platicamos en un momento. Y digo nada más para hacer el punto final del fondo de microondas, es literalmente cuando van y voltean a hacer mediciones al cielo, se encontró que así de que lejos de que as fuck, o sea, de que lejos mal pedo, se encontraron como radiaciones que apenitas y sonaban así de que de la nada, y haciendo los análisis encontraron que estaba hecho, o sea, que tenía como ese, y aquí ya es donde ya me pierdo porque no lo recuerdo bien, pero se supone que tiene algo que nos indica que viene del Big Bang, según yo por sus elementos, pero bueno, esa se supone que es la mejor verificación de que el Big Bang existe, ¿no? Existió más bien. Ok. Además, las observaciones de la formación estelar, la distribución de cuásares y galaxias y las estructuras más grandes concuerdan con las simulaciones obtenidas sobre la formación de la estructura en el universo a partir del Big Bang. Ahora, las implicaciones del Big Bang. Esta teoría tiene importantes implicaciones en nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, sugiere que el universo tiene una edad finita, lo que significa que el universo no ha existido desde siempre. También sugiere que el universo está en constante expansión, lo que significa que en el futuro las galaxias estarán cada vez más lejos las unas de las otras. Y otras varias implicaciones dependiendo de exactamente qué es lo que o hacia dónde quieras llevar tu teoría, ¿no? Y también entendiendo si el universo es finito o si es infinito, entendiendo si tú crees que es un universo o si es el pedo de otro universo más grande. Entonces ya son un par de factores que empiezan a considerarse para intentar como explicar estas preguntas, ¿no? Que es básicamente lo que ha pasado y fue básicamente lo que intentó hacer Boltzmann y que de hecho está cagado porque justo cuando este bro habla de esta teoría de que estábamos en un momento de baja entropía todavía o de baja densidad, lo dice varios años antes de que la teoría del Big Bang fuera algo. Entonces este güey, o sea, lo hace de forma involuntaria, pero de forma también lógica, porque al final es un acierto, el de Boltzmann, de teorizar sin saber sobre el Big Bang, que es sin duda digno de mención. Y en contraste, lo único que habría sido esperado de su segunda propuesta era que hubiese caído en el olvido y en la irrelevancia, ¿no? La que decíamos del pedo galaxia. Contra todo pronóstico, aquel que volvió a ponerla sobre la mesa no fue otro que uno de sus críticos. En 1931, más de 30 años después de que la segunda teoría fuera propuesta, el astrónomo Arthur Eddington hizo notar un error crucial en esta teoría. Siguiendo lo que la teoría propone, sería mucho más probable que una fluctuación entrópica diera origen a un cerebro que cree percibir el mundo como lo conocemos, a una que diera origen a un universo aislado. Así es como desde la teoría del universo de Boltzmann nacería la teoría del cerebro de Boltzmann. En algún sitio de un universo de alta entropía, producto de una fluctuación causal, se formó un cerebro consciente que cree existir en un universo de baja entropía. Las consecuencias de un escepticismo desde la ciencia.
Porque el escepticismo, nombre por el que se conoce la corriente filosófica que niega la posibilidad de llegar a la verdad, ha estado presente tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental desde hace más de dos milenios. El famoso libro de Zhuangzi, que se cree escrito entre el 476 y el 221 a.C. en China, nos relata en su historia más conocido el sueño de una mariposa. Un ejemplo de esto. Un hombre llamado Xuanzou soñaba que era una mariposa, revoloteando por el aire sin recordar que era Xuanzou, hasta el momento en el que despertó. Confuso entonces se cuestionó, ¿soñé que era una mariposa o soy una mariposa soñando ser Xuanzou? Oh, no. La llamativa imagen de Zhuangzi, preguntándose si era un hombre que soñó que era una mariposa o una mariposa soñando que es un hombre, es tan bien conocida que de dramas enteros han sido escritos sobre este tema. En él, Zhuangzi juega con el tema de la transformación, ilustrando que la distinción entre estar despierto o soñando es otra falsa dicotomía. Si uno los distingue, ¿cómo puede uno decir si uno está ahora dormido o despierto? Sino como de siempre desconfía de ti mismo. Básicamente, porque por ejemplo amigos, en el occidente, la idea de que el mundo tal y como la conocemos no es más que una ilusión o un engaño, nos llegaría por medio del libro 7 de la República de Platón, la conocida alegoría de la caverna, que explora de forma similar lo problemático que resulta dar certeza de lo que se conoce. La alegoría de la caverna nos presenta a un grupo de prisioneros que viven aislados en una cueva sin conocimiento alguno del mundo exterior, encadenados de forma que solo son capaces de ver la pared que tienen enfrente. Sin poder ver a sus espaldas, las sombras proyectadas por medio de una hoguera en la pared frente a ellos es lo único que conocen y lo que consideran como realidad, que también lo hemos platicado en varios episodios de La Meseta. Por supuesto. Para Platón, la forma de llegar al verdadero conocimiento sería que tras liberarse, uno de los prisioneros avanzara hasta llegar al exterior de la cueva, donde la luz del sol le permitiría observar la verdadera realidad, ejemplificando así cómo las percepciones humanas pueden solo ser capaces de ver una pequeña fracción de la realidad y que hay conocimientos mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Muchos siglos después de Zhuangzi y Platón, en sus meditaciones acerca de la filosofía primera, Descartes continuaría cuestionando las percepciones y suposiciones que hacemos con base en estas como modo de entender el mundo. Desde su perspectiva, era un hecho más que evidente que nuestros sentidos son capaces de engañarnos, tanto en la vigilia como en equivocaciones en las que, por ejemplo, se cree ver algo que resulta ser una cosa distinta, como en los sueños, en donde al igual que Xuanzou, parece volverse imposible percatarse de si se está o no en la realidad. De esta forma, ya que lo que consideramos conocimientos provienen de nuestras experiencias y sentidos, y hay evidencia de que estos nos engañan, sería imposible tener la certeza de que estos son ciertos, ¿no? Y es esta lógica básica, y ahorita vamos a entrar ya, bien con el cogito ergo sum, pero esta idea de que podemos ser engañados, o sea, incluso en la vida normal, ya platicamos, por ejemplo, del efecto Mandela, ¿no? Y hay un episodio que hablamos de eso, y si bien está muy cagada la teoría de que hay universos diferentes donde van cambiando cosas, digamos que la teoría científica nos dictaría que el efecto Mandela no es nada más que un fallo en la memoria, ¿no? O sea, que simplemente tú crees que las cosas son de cierta forma, pero no lo son. La realidad es que hoy en día solo tenemos constancia de nuestro presente y de las leyes de la física, básicamente, ¿sabes? O sea, y ya vamos a entablar por qué todo esto es importante, pero Descartes, el primo René, entablaba esta lógica de que hay muchas cosas que nos engañan alrededor de y no podemos estar seguros de absolutamente nada. Pero bueno, vamos poco a poco. Y cito, porque todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he recibido de los sentidos o por los sentidos, pero entre tanto me he dado cuenta de que estos se equivocan y es propio de la prudencia no confiar nunca plenamente en quienes, aunque sea una vez, nos han engañado. Descartes propondría en su hipótesis del genio maligno como no podemos tener seguridad de que no exista una entidad todopoderosa que nos someta continuamente a caer en el error por medio de ilusiones y de engaños. Esta entidad al que llamaremos... Esta entidad que al engañarnos no puede ser benévola sino maligna, sería capaz de convencernos de que el mundo a nuestro alrededor es real cuando en realidad no lo es, manipulando nuestras experiencias y percepciones. Descartes desarrolló esta idea en su obra Meditaciones Metafísicas en 1641, como parte de su método filosófico basado en la duda metódica. Su propósito era cuestionar y poner en duda todo lo que creía saber para llegar a una base sólida y certera de conocimiento.
La duda sistemática de Descartes se basaba en la premisa de que solo se podía confiar en aquello que no pudiera ser refutado. Al igual que Platón, Descartes haría notar cómo la comprensión de la realidad del ser humano es limitada, agregando además de la idea de que podría existir algo que creara la ilusión de que percibimos, pues en tanto no tenemos certeza de lo que conocemos, tampoco podemos negar aquello que desconocemos solo por el hecho de desconocerlo. El trabajo de Descartes continuaría con el fin de encontrar alguna verdad sobre la cual no sea capaz de dudar, siendo esta última respondida por medio de la duda metódica en su Cogito ergo sum, declarando que la única verdad de la que no se puede dudar es la propia existencia, pues sin ella sería imposible que hubiese pensamiento alguno que dudara de sí mismo en primer lugar. Esta formulación sería la base de lo que posteriormente conoceríamos como racionalismo occidental. Esta afirmación tiene varias implicaciones importantes en la filosofía de Descartes. Número 1. El cogito establece la existencia del yo como un punto de partida indudable y autoevidente en la búsqueda de la verdad. De esta manera, Descartes considera al sujeto pensante como la base de todo conocimiento. Número 2. La frase sugiere una distinción fundamental entre la mente, res cogitans, y la materia, res extensa. La mente es una sustancia pensante, cuya existencia se demuestra a través del pensamiento, mientras que la materia es una sustancia extensa que ocupa espacio. Este dualismo cartesiano ha influido en el debate sobre la relación entre la mente y el cuerpo a lo largo de la historia de la filosofía. Y 3. La afirmación también tiene implicaciones epistemológicas, pues el cogito, permite a Descartes establecer un fundamento seguro y cierto sobre el cual construir el conocimiento. De este modo, el cogito se convierte en la piedra angular del racionalismo cartesiano que busca fundamentar el conocimiento en la razón y la lógica. Con un pensamiento similar, posteriormente, el filósofo George Berkeley sentaría las bases del idealismo subjetivo, afirmando que la realidad es dependiente de la mente, y por lo tanto solo el yo puede ser verdaderamente real, siendo el universo y todo lo que hay en él una ilusión de la mente. Su radical respuesta al problema del conocimiento sostiene, al igual que Descartes, que la única certeza con la que se cuenta es la propia existencia. Sin embargo, a diferencia de este, niega la posibilidad de una realidad objetiva fuera de las propias experiencias y percepciones, por lo que toda realidad sería en última instancia algo subjetivo. Que digo, ya vamos a entablar qué es este subjetivismo extremo, pero me encanta porque Descartes, la forma en la que justifica que no vivimos en eso es... Bueno, pero sabemos que Dios existe, entonces, si Dios existe, Dios es bueno y no nos pondría un engaño. Y esa es como su forma que dice, nada, sí, objetivo, sí se puede. Y este güey es como, Nel, pero llegaremos a eso. Para Berkeley, en tanto la realidad es dependiente de la mente de cada individuo, el mundo será una realidad personal de la que no es posible tener pruebas, sea igual o semejante a la del resto de individuos, si es que estos no son parte de la ilusión de realidad en primer lugar. Con base al pensamiento visto anteriormente de Descartes y Berkeley, es que se daría origen a la idea del solipsismo, desarrollando con base en esta única certeza, que es la propia existencia de diferentes posturas, tanto desde la metafísica como desde la epistemología. Por solipsismo se entiende la teoría filosófica que postula que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, ya que esta es la única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer la realidad objetiva, en caso de que ésta fuera real de manera consistente. El monólogo de Segismundo de la tragedia de la vida es un sueño, estrenado en 1635 de Calderón de la Barca, refleja igualmente el pensamiento solipsista cuando el protagonista, Segismundo, encerrado desde que nació en una torre, se pregunta si es real el mundo que ve a través de la ventana y si esta vida en realidad no es más que un sueño, porque los sueños son... Solo sueños. Los sueños son, porque los sueños son. Así termina. Ok. Ideas similares al solipsismo están presentes en parte de la filosofía oriental. El taoísmo y distintas interpretaciones del budismo, especialmente el zen, enseñan que trazar una distinción entre el yo y el universo no tiene sentido y es arbitrario, y meramente un artefacto del lenguaje en lugar de una realidad inherente. Sin embargo, dichas filosofías podrían verse como contrarias al solipsismo, pues buscan más bien una anulación del yo. Que justo es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Como esta lógica entre poner como estas divisiones arbitrarias muy humanas de humano y universos, mientras que el taoísmo, por ejemplo, habla de este gran todo. Y justo la diferencia con el solipsismo es el principio máximo del Tao, que es el Wu Wei, que es no dejes que, o sea, no hagas nada, deja que la vida pase. Y es el
aléjate del yo y déjate ser uno con la vida, mientras que el solipsismo es soy yo y todo lo demás no existe, a la ver. Topan, hay una diferencia. Ok. El mundo no es pues un sueño mío, sino que yo soy un sueño del mundo. En el hinduismo igualmente se dice que no somos más que el sueño de Brahma. En realidad no existimos, somos el sueño de un dios que está dormido. Dios que a su vez fue creado mentalmente por Brahman o Vishnu, siendo para el hinduismo y budismo el mundo material que percibimos solo maya, o sea, una ilusión. Solo una maya. Giovanni Gentile postuló una forma de solipsismo marcado por el sello de su idealismo. Mantenía que la visión propia de la realidad solo existía en la medida en que se relaciona con el mundo íntimo de cada cual. ¿Cómo podemos tener certeza de que todo lo que creemos saber no es el engaño de un genio maligno? ¿Cómo es posible saber si la realidad que veo es igual a la que ven los otros, o si estos son individuos con mente como la mía en primer lugar? Dada la naturaleza de esta incertidumbre epistémica, el avance de los descubrimientos empíricos no sería capaz de responder estas preguntas de forma definitiva e incluso podría haber hecho más complejo el asunto. El estudio del cuerpo humano ha evolucionado de forma constante a lo largo del tiempo, pasando del simple estudio anatómico de sus partes hasta la investigación química y electrofísica, fisiológica de cada una de sus partes, tanto de forma independiente como en su conjunto de sistemas fisiológicos. En particular, el estudio del cerebro ha sido de principal interés no solo por ser el órgano del que dependen la mayor parte de procesos biológicos del cuerpo, sino también por su comprensión, y porque su comprensión puede permitirnos aprender sobre un terreno que antes solo podía ser subjetivo, la mente humana. En la actualidad, la neurología se centra en el estudio del cerebro desde la biología celular y molecular, permitiendo el estudio no solo de los procesos del sistema nervioso central, sino de sus funciones a nivel estructural y los trastornos tanto físicos como psicológicos que determinadas alteraciones podrían provocar. Uno de los experimentos mentales más conocidos de Hilary Putnam, de 1981, aparece justamente tras este avance de la neurociencia en conjunto con las ciencias de la computación, replanteando la hipótesis del genio maligno de Descartes en una perspectiva mucho más contemporánea y sobrecogedora. El experimento mental del cerebro en una cubeta explica que toda realidad podría no ser más que la creación de un científico que, habiendo conectado el cerebro de un individuo a una computadora, le engaña para que éste crea que vive en un falso mundo. Saludos a nuestro episodio de Teoría de la Realidad Simulada. Por supuesto, porque esto es Matrix, banda, obviamente, pero con connotaciones más jodidas. Pero bueno, el cerebro removido de su cuerpo original sería mantenido en una cubeta con los nutrientes necesarios para que permanezcan con vida, conectado a una computadora que mediante descargas de corriente eléctrica podría engañar al cerebro para hacerlo creer que tiene un cuerpo y este existe en un mundo extenso con otras personas. El experimento de Putnam también abre la posibilidad de que incluso los pensamientos y recuerdos del cerebro puedan ser alterados, haciendo de esta manera imposible que se percate de las acciones que el científico realiza al creer que su realidad siempre ha sido como su mente le indica. También otra increíble película que... ¿La comentamos el episodio pasado o yo me lo estoy volando? De Blade Runner. Sí, lo comentamos. Sí, ¿verdad? O sea, es que de nuevo el tema de las memorias y de soy o no soy, qué chingado soy, Blade Runner se me hace buenísima para eso. Dicho esto, ¿cómo podríamos estar seguros de que no somos un cerebro en una cubeta imaginando el mundo a nuestro alrededor? Habiendo establecido Descartes y Berkeley que el conocimiento del mundo con el que contamos es limitado, sería perfectamente plausible que fuésemos un cerebro conectado a una computadora, engañándonos para creer que todo lo que existe a nuestro alrededor es real, haciéndonos tener sensaciones en un cuerpo con el que no contamos realmente e incluso recuerdos para darle una historia al mundo en el que creemos estar viviendo nuestra vida. Este tipo de incertidumbre epistemológica aplicará también a la idea del cerebro de Boltzmann. ¿Cómo podríamos estar seguros de que no somos un cerebro en un espacio de alta entropía imaginando un universo de baja entropía? Pese a que la teoría del cerebro de Boltzmann puede sonar absurda en comparación con el experimento mental del cerebro en una cubeta, de analizar al detalle ambas ideas y lo que éstas implican, resulta fácil ver que en realidad es justo lo contrario. Solemos considerar el experimento mental del cerebro en una cubeta como una teoría posible. Esto ya que tenemos evidencia empírica de que efectivamente el cerebro funciona mediante señales eléctricas que determinan nuestras percepciones y que con la tecnología apropiada podríamos llegar a controlar. Sin embargo, pese a los innumerables avances de las ciencias, la realidad es que el experimento de Putnam parece muy lejos de ser posible todavía.
La tecnología en la actualidad puede ser capaz de replicar los sentidos que conocemos, ya sea como cámaras capaces de percibir e identificar elementos del mundo a su alrededor, o como sensores que pueden captar y registrar ondas en el ambiente y transformarlas en sonido como si fueran oídos. Pero el ser capaz de simularlos hasta el punto de hacer creer a una persona que se encuentra en un mundo artificial todavía está lejos. Sin embargo, amigos, y como veremos en el siguiente episodio de La Meseta de Leng, el cerebro en una cubeta no es la opción más terrorífica, sino de lo que venimos a hablar aquí, que son los cerebros de Boltzmann. Y como ya entablamos, existe una idea científica de por medio que maneja la probabilidad estadística de que genuinamente seamos eso. Ahora, ¿qué es la parte más jodida y cuál es la parte más terrorífica del caso? Que es a lo que iremos. Que uno se pueda pensar en ser un universo flotando en el espacio. O sea, la teoría del cerebro de Boltzmann simplemente dice, en un universo de alta entropía, o sea, en un caldito, ¿no? Por ponerlo de un ejemplo, se crea por mera probabilidad, porque el tiempo es infinito, porque pasa mucho tiempo, de que las moléculas que habitan en una parte, por X, Y, Z, Y razón, se conjunten de forma que se cree un cerebro con todos los conocimientos, información, recuerdos, memoria, todo de tú que estás escuchando esto. No de mí. Yo para ti sería nada más que un NPC. Jan y yo seríamos NPCs en este mundo que tú estás controlando, ¿no? Que no serías tú, sino un cerebro que está flotando en el espacio, ¿no? Ahora, cuando pensamos en eso decimos, güey, o sea, fucked up, y entiendo que pueda ser posible, ¿no? Pero muy, muy, muy improbable, muy, muy, muy jodido, ¿no? Y aquí es donde nos ponemos un poco más serios, banda. Según las teorías que tenemos hasta el día de hoy, la probabilidad de que seamos un cerebro de Boltzmann es infinitamente mayor de que estemos aquí sentados en este preciso segundo escuchando un episodio o, en nuestro caso, grabando un episodio de La Meseta Leng. En la teoría de la posibilidad cuántica, si lo quieren ver así, es muchísimo más probable que seamos un cerebro flotando en el espacio que una persona que hoy desayunó cereal. Para entenderlo y para llegar a ese punto de fucked up, no se preocupen, porque todavía falta una parte. Oh, sí, amigos, esperamos que les haya volado la mente un poquito este episodio, porque terminaremos de volárselas en la parte 2. Así que no se la pierdan, escúchenos en el siguiente episodio. Y saludos al cerebro madre que creó todo esto. Sí, muchas gracias, la neta, no tenías que. La verdad es que no. Yo, qué pedo, güey, es lunes, bro. Pero está bien, lo agradecemos y muchas gracias por darnos vida causística, probabilística o algo por el estilo. Y caótica. Y caótica, muy, muy caótica. Pues bueno, si quieres, antes de irnos, ¿quieres que pasamos a comentarios? Sí, nos dice Nugget de Pollo. Como dice Patricio, es decir, que se han apoderado de lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Por andar diciendo esas cosas me mandaron al psiquiatra. No, banda, sí, justo es eso. O sea, de hecho, Patricio fue el primero teórico. Nada más que la caricatura se hizo después, pero ese pensamiento viene antiguísimo. De que Platón, de que, güey, Hermes Trismegisto, bro. O sea... Claro. Claramente. Nos dice Jorge Santiago, no recuerdo qué teoría dice que todos somos Dios viviendo todas las variantes de la vida. Ah, como lo que decían de los alter egos de Dios. Sí, es mi forma de pensar la vida, es el huevo. El huevo, sí. Es el huevo, es básicamente... Somos diferentes versiones de una sola cosa más grande. Que básicamente está radicalizada porque también el huevo tiene como que otras teorías de jugando de por sí, pero yo creo que la teoría que mejor explica eso es la que platicamos hace rato del dios espinociano, del dios de Spinoza, que además es mucho de la base científica. O sea, Einstein creía en eso, ¿saben? Y era de que... Como que siento que era y sigue siendo, actualmente también ha agarrado demasiada relevancia, una teoría que pues le va muy bien la idea científica que tenemos hoy en día, que es esta idea de que Dios como un todo, como el universo, la vida, la existencia, lo que sea que le quieras poner el nombre, pero es el todo. Todo es Dios. Y entonces, como decía Spinoza, no somos nada más que manifestaciones de este gran todo, ¿no? De este gran Dios. Y luego ahí, por ejemplo, en el huevo, lo que pasa es que entran con
ideología budista, iba a decir taoísta, pero no, sí es budista, en la idea de la reencarnación, en donde tienes que encontrar o tienes que reencarnar infinitamente hasta poder llegar al nirvana, ¿no? Que básicamente es como esta lógica de aprender todo lo que tienes que vivir porque todas tus vidas funcionan. Y justo en lo que la diferencia, lo de Spinoza con esta otra teoría, el hinduismo o el budismo, es que en el budismo, hasta donde yo entiendo, o sea, tú tienes una serie de reencarnaciones, pero no toda tu vida, o sea, no tienes todas las reencarnaciones del universo, por decirlo así. Mientras que en la teoría o en el huevo, con lo que están diciendo es como mezclar estas dos ideas en donde tú tienes que ser todos, porque pues, somos parte de un todo, y entonces está lindo. Y ya eventualmente podremos entrar en una idea muy bonita de la conciencia como fuerza fundamental del universo, en donde es como esta lógica donde todos somos parte de una misma cosa y lo único que nos diferencia son nuestros contextos a partir de una fuerza que logramos sintonizar como sistemas complejos con cerebros que pueden sintonizar la conciencia y todos compartimos una misma conciencia y luego todos nos volvemos uno mismo, o bueno, como subjetivamente nosotros, a partir de las vivencias que tenemos. Yo creo un poco eso. Que también hablamos de esta conciencia compartida en nuestro episodio de... ¿Cómo se llama? Sincronicidades cuánticas. Justamente. Increíble. Sí, justo. Todos estos episodios de cuanticidad que incluyen cosas cuánticas vuelan la cabeza, amigos. Así que no se los pierdan, vayan a escucharlos. Sí, generalmente todos los que tenemos que entablamos cosas cuánticas nos vamos a la mierda. O sea, verdaderamente es un fuck mind completamente. Y la verdad es que son lindos. Pero por eso hicimos el comentario al principio de que agárrense, viene fuerte, entonces para que se pongan pilas. Así es. Por último nos comenta Simón, en La sangre manda de Stephen King habla de esto en un relato que se llama La vida de Chuck. Es excelente. ¿Lo has leído? ¿No? Yo tampoco, pero nos quedamos cool. El dato para checarlo. Y ahí les dejamos igual la recomendación a ustedes, bandita. Pues bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, @mesetadelenk en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden unirse a nuestro Discord, que está bueno ahí el cotorreo. Y Meseta en vivo, así que vengan al Discord. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Para la bandita que está en el Discord, ya saben, no tienen que irse a ningún lado. Vamos a grabar el siguiente episodio aquí con ustedes. Para la gente de YouTube, lo lamentamos, van a tener que esperar un poco más, pero se los prometo, se va a poner buenísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.